Bienvenidos a un nuevo episodio de Megaprojects. Hoy nos toca desplazarnos hasta la frontera franco-suiza, pero no precisamente para disfrutar de los Alpes, ni del esquí, ni tampoco de una suculenta fondue con todo ese queso derretido. No, en esta ocasión lo que nos interesa es ver qué es lo que se esconde en sus profundidades, porque aquí, amigos, justo aquí, bajo tierra, encontramos uno de los instrumentos científicos más potentes y caros jamás construidos. Hablamos del Gran Colisionador de Hadrones. Lo sé, en cierto modo no deja de ser irónico que un megaproject tan grande se dedique al estudio de los componentes básicos más pequeños que conocemos de nuestro mundo. Así que no os podéis perder esta aventura. ¡Arranquemos! El colisionador de hadrones se encuentra, sin lugar a dudas, en el nivel superior del descubrimiento científico. Hablamos de un proyecto tan grande, en términos tanto de tamaño físico como de recursos humanos, que ha eclipsado casi todo lo que hubo antes de él. Es simplemente uno de esos experimentos con un campo de investigación muy amplio, tan grande que es posible que no comprendamos completamente su auténtico significado hasta dentro de muchísimos años. Más adelante, durante este vídeo, vamos a entrar en muchos más detalles sobre distintos aspectos del colisionador, pero dejadnos comenzar por una breve descripción general para que todos podamos situarnos un poco. Pues bien, este acelerador de partículas trata de hacer chocar dos haces de protones de hidrógeno que viajan a 99,9% de la velocidad de la luz. Cuando estos rayos colisionan, se rompen, y la forma en la que los científicos esperan que podamos responder algunas de las preguntas fundamentales sobre nuestro universo es, precisamente, mediante el estudio de los resultados de estas colisiones. Seguramente hayáis oído hablar del colisionador si habéis escuchado algo relacionado con la búsqueda de la partícula del bosón de Higgs. Pero las preguntas que este acelerador de partículas intenta responder van mucho más allá. ¿Qué es la materia oscura? ¿Todas las partículas tienen un compañero supersimétrico? ¿Existen dimensiones alternativas? ¿Y cuál es el sentido de la vida? Bueno, vale, esta última es una broma, por supuesto, pero creo que más o menos podéis haceros una idea del nivel de complejidad de las investigaciones que se llevan a cabo en este colisionador. Los primeros aceleradores de partículas aparecieron a mediados del pasado siglo, entre finales de los 50 y principios de los 60. Podemos encontrar ejemplos un tanto rudimentarios en Italia, Estados Unidos o en la Unión Soviética. Y el primer acelerador del CERN, que es la Organización Europea para la Investigación Nuclear, que es quien construyó el colisionador de hadrones que hoy nos ocupa, entró en funcionamiento en 1971. Aquello se conocía como, atentos, los anillos de almacenamiento intersecantes. Como podéis ver, investigar. Ahora veremos qué han logrado. Lo que seguro es que al menos con el tiempo han mejorado el nombre de sus maquinitas. El caso es que estos anillos fueron el primer colisionador de hadrones del mundo, ya que los anteriores habían intentado trabajar con electrones o positrones. Para que lo tengáis claro, un hadrón es de hecho una partícula compuesta subatómica. Pero hablemos de otras cosas. Una de las primeras dudas que os pueden surgir es ¿por qué el Gran Colisionador de Hadrones es subterráneo? Pues bien, hay tres razones. En primer lugar, tienen a mano un túnel excavado que se había utilizado para un acelerador de partículas anterior. En segundo lugar, quizás no os habéis planteado nunca comprar una casita en los Alpes, pero os aseguro que los precios inmobiliarios arriba en la superficie son astronómicos para una casa, así que no quiero ni contaros ya para un complejo en expansión como el colisionador. Y en tercer lugar, estos colisionadores emiten una pequeña cantidad de radiación ionizante, por lo que tener los contenidos bajo tierra facilita mucho el tratamiento de los desechos. Bien, dicho esto, el Gran Colisionador de Hadrones se puso en marcha por primera vez en septiembre del 2008. Pero su velocidad se mantuvo muy por debajo de su objetivo. Tenéis que saber que cuanto más fuerte es una colisión, mejores son los datos que se consiguen. Para que os hagáis una idea, hasta este momento el récord mundial de colisión de protones era de 0,98 teraelectronvoltios por haz. Es decir,
Hablamos de un poquito menos del millón de millones de voltios. Pues bien, el colisionador de hadrones fue diseñado para alcanzar los 7 teraelectronvoltios por haz, 7 veces más que el récord mundial hasta ese momento. Sin embargo, después de poco más de una semana funcionando, ocurrió el desastre. ¿Qué pasó? Pues ni más ni menos que un incidente en el proceso de enfriamiento del imán, cuando los imanes se calientan por encima de 9,6 grados centígrados. Básicamente, ese enfriamiento causó el colapso de su campo magnético, lo que a menudo produce la ebullición del fluido criogénico. Para entendernos, lo importante es que todo esto provocó daños graves en 53 de los imanes superconductores, así que tuvieron que retrasarse 14 meses las pruebas iniciales mientras se llevaban a cabo las reparaciones oportunas. Eso sí, cuando las cosas finalmente estuvieron listas, el colisionador rompió el récord mundial el 30 de marzo del 2010, cuando 2 haces chocaron con una energía de 3,5 teraelectronvoltios por haz. Claro que solo iba a ser el principio. Durante su primera fase operativa, entre el 2010 y el 2013, el gran colisionador de hadrones pudo alcanzar colisiones con una fuerza de 4 teraelectronvoltios por haz, lo que permitió que fuera durante ese periodo, cuando tuvieron lugar los primeros descubrimientos de gran importancia del colisionador. A esto le siguió una pausa de 2 años, conocida como la parada prolongada, en la que todo el proyecto fue revisado de arriba a abajo minuciosamente. Luego, su segunda fase operativa comenzó en el 2015, continuó hasta el 2018. Durante esta segunda fase, el gran colisionador de hadrones pudo registrar colisiones de 6,5 teraelectronvoltios por haz, muy cerca ya de la velocidad para la que fue diseñado. Y ahora el proyecto se encuentra en su segundo cierre prolongado y está programado que vuelva a estar operativo en 2021. Pero llegados a este punto, es posible que os estéis preguntando ¿cómo de fuertes son estas colisiones? Sin embargo, lo cierto es que esto es algo difícil de entender para el cerebro humano, simplemente porque un teraelectronvoltio es mayor que cualquier fuerza que puedas encontrarte en la Tierra, si exceptuamos el gran colisionador de hadrones, por supuesto. Así que eso ya de 6,5 teraelectronvoltios, mejor ya ni hablemos. Es una energía que quizás solo se da en el espacio, pero ni siquiera estamos seguros de ello. Vale, lo sé, es verdad. En este vídeo os estamos poniendo sobre la mesa demasiada información, así que vamos a centrar el tiro. En primer lugar, su aspecto probablemente no es como os lo imagináis. Todo el colisionador está contenido dentro de un túnel circular de 27 kilómetros de circunferencia que se localiza a una profundidad que va de los 50 a los 175 metros bajo tierra, y como os comentábamos antes, el colisionador se encuentra bajo la frontera franco-suiza. De hecho, su túnel de hormigón cruza la frontera en 4 puntos. Imaginad una carrera de protones dando vueltas y vueltas a un círculo de forma ovalada. El caso es que dentro de este túnel, 2 tuberías paralelas hacen el mismo recorrido. Estas tuberías se conocen como líneas de haces o tuberías de haces. Y diréis, ¿qué hay dentro de estas tuberías? Pues, ¡oh sorpresa!, haces. Haces viajando alrededor del circuito. Cada haz viaja en direcciones opuestas entre sí, una en sentido horario y otra en sentido antihorario. Pero hablar de esto va mucho más allá de hablar de la superautopista de haces más extravagante del mundo. Todo el propósito del gran colisionador de hadrones se reduce precisamente a eso, a las colisiones. Los científicos tratan de hacer que estos 2 haces choquen continuamente en 4 áreas separadas conocidas como puntos de cruces. Estas son las áreas más importantes de todo el proyecto. Ahora bien, tal vez todo esto no os suene especialmente difícil, pero tengamos en cuenta que estos 2 haces se mueven prácticamente a la velocidad de la luz. A su máxima velocidad se mueven a 299,8 millones de metros por segundo. Es decir, viajan alrededor de esta especie de pista de carrera subterránea a la increíble velocidad de 11.245 vueltas por segundo. Y hacer chocar estos 2 haces es súper difícil, tanto como disparar 2 agujas desde una distancia de 10 kilómetros y esperar que ambas puntas se golpeen exactamente a medio camino. Como podéis imaginar, la factura de luz después de poner en marcha esta maquinita no sale para nada barata, consume muchísima energía. Para que os hagáis una idea, mientras el colisionador está en funcionamiento, utiliza unos 200 megavatios de la red eléctrica francesa, lo que equivale a aproximadamente 1/3 del consumo total de Ginebra durante su mismo periodo. Su funcionamiento cuesta aproximadamente 19 millones de euros cada año,
mientras que el costo total de construirlo y ponerlo en marcha fue de alrededor de 7.000 millones de euros. Ya lo veis, todo, absolutamente todo en este proyecto es grandioso, y lo sé, es tan grande como complicado de entender. Un ejemplo más, si combinamos los hilos del cable superconductor, que transfiere energía a los imanes e impulsa a los protones alrededor de su circuito, tendríamos un hilo que se estiraría alrededor del ecuador 6,8 veces, y si los separamos todos y tomamos el filamento que encontramos en el interior, se podría estirar hasta el Sol y regresar 5 veces, y aún así nos sobraría un poquito. Los haces que vuelan alrededor del circuito están formados por protones de hidrógeno. Estos se han construido inyectando gas hidrógeno en un cilindro de metal y luego rodeándolo con un campo eléctrico que separa el gas en protones y electrones. Y no se puede dejar que simplemente estos protones queden sueltos en el circuito principal. Primero necesitan calentarse. Por supuesto, dejadnos deciros que este es nuestro propio lenguaje técnico. Supongo que los científicos que trabajan con el colisionador usen una terminología muy diferente. Bien, fuera del bucle principal hay varios bucles más pequeños, cada uno con sus propios aceleradores, que aumentan la velocidad de los racimos de protones hasta que son lo suficientemente rápidos como para inyectarse en el circuito principal. Los haces, dentro del colisionador, están compuestos por racimos de protones que se liberan cada 25 nanosegundos. Hay aproximadamente 2.808 racimos dentro de un solo haz, con alrededor de 120.000 millones de protones separados en cada racimo. Así que 120.000 millones multiplicados por 2.808... bueno, ya hacéis vosotros la cuenta. Pero vamos, me entendéis mejor si os digo que en algunos momentos hay tal multitud de protones que el colisionador parece el metro de Santiago de Chile en hora punta. Pero estos haces deben controlarse, tienen que estar dirigidos. Por eso, el colisionador contiene 1.232 imanes dipolares que miden 15 metros de longitud y se utilizan para hacer girar los haces y que mantengan su trayectoria circular. También tienen 392 imanes cuadrupolares, cada uno de entre 5 y 7 metros de largo, que están diseñados para enfocar los haces. A medida que los haces se acercan a los puntos de cruce, se aprietan aún más para aumentar las posibilidades de colisiones. En total se utilizan 9.593 imanes para alterar las direcciones de los haces en el colisionador. Cuando estos haces chocan, y ya os avanzo que el propósito del colisionador es lograr entre 800 millones y 1.000 millones de colisiones por segundo, los resultados son espectaculares. Dos haces que se golpean con éxito producirán una temperatura de alrededor de 100.000 veces el calor en la superficie del Sol. Vale, ya sé que este dato es difícil de comprender. No sé, pensad que es un calor incluso superior al de pasar un verano en Sevilla. Pero el caso es que los científicos creen que es probable que sean el mismo tipo de condiciones que se dieron inmediatamente después del Big Bang. Pero antes de seguir, ¿qué ocurre con toda esta temperatura? ¿Cómo gestionarla? Pues para contrarrestar estas temperaturas, un sistema de refrigeración hace circular helio superfluido alrededor del anillo del acelerador a menos 271,3 grados centígrados, que es una temperatura aún más fría que el espacio exterior e incluso que un invierno en Teruel. Llegados a este punto os estaréis preguntando, entonces, ¿qué pasa cuando los haces chocan? Bueno, pues es que tengo que contaros que el rápido y vertiginoso circuito es solo una parte del colisionador. Esta maquinita también cuenta con 7 detectores que intentan registrar datos de hasta 1.000 millones de colisiones por segundo. Estos detectores son enormes y probablemente se corresponden con lo que os imagináis cuando os hablo del colisionador de hadrones. Sus cámaras crean un modelo tridimensional de lo que sucedió cuando los protones chocaron. Como os podéis imaginar, esta es una gran cantidad de información, pero un programa informático la reduce a lo que considera más significativo. Esto significa que en realidad solo estamos registrando aproximadamente el
0,04% de las colisiones que han ocurrido. Luego, toda esta información se almacena y se realiza una copia de seguridad antes de enviarse alrededor del mundo a los diversos colaboradores que están ayudando a filtrar este diluvio de datos. Esta cantidad de información por año equivale a alrededor de 1,2 millones de discos Blu-ray o 250 años de vídeos si aún no te has modernizado. Para que os hagáis una idea, estamos hablando de alrededor de 30 petabytes. Si sois algo novatos en esto de los petabytes, seguro que me entendéis si digo que son 30 millones de gigabytes. Pero, entonces, ¿qué hacen los científicos y los físicos con toda esta información? Pues fundamentalmente se dedican a buscar sucesos excepcionales dentro de estos modelos. Están continuamente revisando en qué dirección se mueven las partículas después de la colisión, en qué dirección se giran, cómo actúan y, lo que es más interesante, qué partículas emergen. Dos de los detectores, el ATLAS y el CMS, que es como se conoce al solenoide compacto de muones, son grandes detectores de partículas de uso general. Por su parte, los otros detectores, ALICE, LHCb, TOTEM, MOEDAL y LHCf, se utilizan para propósitos específicos. No os preocupéis, porque solo me voy a concentrar en dos. Uno de los descubrimientos más importantes de los últimos tiempos se produjo en julio de 2012 a partir de los hallazgos del detector ATLAS, el descubrimiento de la partícula del bosón de Higgs, es decir, la pieza final del rompecabezas de una teoría de hace 50 años llamada el modelo estándar de la física. Sigue siendo el mayor logro de todo el proyecto del colisionador. Es simplemente alucinante el nivel de ingeniería alcanzado, y si echamos un vistazo a su tamaño no se queda corto. El detector ATLAS tiene 46 metros de largo y 25 metros de diámetro, pesa aproximadamente 7.000 toneladas y contiene 3.000 kilómetros de cable, pero lo verdaderamente asombroso es la cantidad de personas que han participado en este experimento. Recordad que ahora no estoy hablando de todo el colisionador, sino tan solo del detector ATLAS. Pues bien, desempeñaron un papel en su desarrollo o en el continuo estudio utilizando información del ATLAS aproximadamente 3.000 físicos, procedentes de 174 instituciones de 38 países. Y os preguntaréis, ¿pero qué estaban buscando? Bueno, pues básicamente están buscando signos de lo que llaman nueva física, que es un término utilizado para los desarrollos fundamentales que ocurrieron en la física en la segunda mitad del siglo XX y que continúan hasta el día de hoy. Los orígenes de la masa y las posibilidades de hallar una dimensión adicional son dos ejemplos de los nuevos estudios de la física que se están investigando con el colisionador. Pero ojo, tenéis que entender que el ATLAS no está buscando nada en particular, sino que siempre busca algo nuevo. El bosón de Higgs era simplemente una teoría hasta el año 2012, cuando el ATLAS fue capaz de detectarlo. Es una tecnología tan avanzada que a día de hoy todavía no sabemos qué puede salir de ahí. El segundo detector del que vamos a hacer un análisis más detallado es el experimento de ALICE, que registró en noviembre de 2009 la primera colisión de protones del gran colisionador de hadrones. ALICE se dedica a analizar el plasma del quark gluón, que es el término para un quinto estado de la materia que se da cuando se liberan quarks y gluones. Se cree que esto fue lo que sucedió en los segundos inmediatamente posteriores al Big Bang. Al estudiar este fluido, los científicos esperan ser capaces de descubrir cómo está organizada la materia. Como ya os podréis imaginar, de nuevo, esta maquinita no es precisamente pequeña. Con 10.000 toneladas es el detector de partículas más pesado del colisionador. Tiene 26 metros de largo, 16 metros de alto y 16 metros de ancho. El proyecto cuenta con una colaboración de unos 1.800 físicos, ingenieros y técnicos de 174 institutos distribuidos en 41 países. Cuando te encuentras una colección tan extraordinaria de maquinitas, lo fácil es venirse arriba y esperar a descubrimientos que van a cambiar nuestras vidas. El colisionador nos ha permitido comenzar a comprender más el universo, pero aún queda un largo camino por recorrer. El descubrimiento de la partícula del bosón de Higgs ha sido, de lejos, su descubrimiento más famoso, pero de ninguna manera es el único. En marzo de 2011, el gran colisionador de hadrones creó plasma de quark-gluón, que se cree que es la materia más densa de nuestro universo fuera de los agujeros negros. En diciembre del año 2011 se observó por primera vez una nueva partícula compuesta, el estado de botomonio Gb. En 2012, dos equipos de dos detectores distintos informaron con cautela sobre los descubrimientos que apuntaban hacia una partícula completamente nueva. El mundo se preparó
para el anuncio del bosón de Higgs, pero no fue hasta marzo de 2013 cuando se hizo el anuncio formal. En noviembre de 2014, el experimento LHCb encontró dos nuevas partículas subatómicas pesadas, ambos bariones. Como os contábamos antes, el Gran Colisionador de Hadrones actualmente no está en funcionamiento. Los experimentos de física de partículas suelen tener rendimientos decrecientes. Esto se debe simplemente a que el dispositivo llega a un punto en el que ha logrado lo que puede con las especificaciones actuales. Eso no significa ni mucho menos que ya esté todo hecho, pero sí significa que debe realizarse una actualización. Se pueden hacer mejoras en varios aspectos del colisionador. La colisión de energía es la más obvia, pero considerando que los imanes involucrados están funcionando al máximo de su capacidad, esto sería una gran mejora. La actualización de alta luminosidad planificada es el siguiente paso de este experimento ya futurista. Esto no está relacionado con la energía de la colisión, sino con cuánto podemos ver al aumentar las posibilidades de una colisión. Esto se hace alterando el tamaño del haz y el espaciado entre cada uno de ellos. Se espera que con esta actualización la luminosidad se pueda incrementar en un factor de 10, aumentando significativamente las posibilidades de ver procesos excepcionales. En todo el mundo hay pocos proyectos en marcha, si es que hay alguno, con el mismo tipo de alcance que el Gran Colisionador de Hadrones. Este es un megaproject que tiene la facultad de influir no solo en nuestro planeta, la Tierra, sino también en nuestra comprensión del universo. En el mundo actual nos hemos obsesionado con la velocidad y el tamaño, pero esto ha significado que a menudo hemos pasado por alto los componentes básicos más pequeños que se forman. No solo nosotros, sino todo lo que nos rodea. El Gran Colisionador de Hadrones es un megaproject a largo plazo. Gran parte de lo que se ha descubierto no tiene absolutamente ningún impacto para los humanos en el día a día. El descubrimiento de una nueva partícula no es algo especialmente interesante para la mayoría de las personas, pero solo dando un paso atrás y mirando al espectro más amplio de los descubrimientos científicos podemos realmente esperar comprender la importancia del colisionador de hadrones. De hecho, podemos esperar que la mayoría de sus grandes hallazgos ni siquiera tengan un impacto importante en nuestra vida. Podría llevarnos 50, 100 o incluso 200 años comprender y utilizar en toda su capacidad lo que se encuentra bajo tierra cerca de Ginebra. No estamos colisionando protones para nuestro propio beneficio, sino con la esperanza de que estos pequeños descubrimientos, que tal vez no comprendamos por completo ahora, puedan ayudar a las generaciones futuras con sus propios descubrimientos extraordinarios. Pero ahora la pregunta es para vosotros. ¿Crees que existen otras dimensiones? ¿Te has hecho ya fan del Gran Colisionador de Hadrones? ¿O no concibes invento más revolucionario que el condensador de flujo? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Si este vídeo te ha resultado interesante, háznoslo saber pulsando el botón de like. Nos vemos en lo próximo de Megaprojects.